Buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida a esta ponencia magistral titulada Análisis de la concurrencia de características presentes en pacientes con tiroides de Hashimoto. Agradezco su presencia y su interés en este tema de gran relevancia para la comunidad médica y científica. Como en relación a esta investigación, la tiroides de Hashimoto es una patología autoinmune en la cual la glándula tiroidea se ve atacada por el propio sistema autoinmunitario, lo que provoca inflamación y eventualmente un daño en el tejido tiroideo. La inflamación a posterior puede generar nódulos debido a que esta es crónica y el daño al tejido tiroideo es por el constante ataque por anticuerpos antiperoxidasa. Por ello, una de las primeras manifestaciones clínicas que suele presentar los pacientes con tiroides de Hashimoto es una congestión, a su vez una congestión y comezón en la parte del cuello, lo que nos da un primer indicio de una posible patología. Posterior, debuta con un hipotiroidismo clínico. Este se caracteriza por la infiltración de la glándula tiroides por linfocitos T y B reactivos a antígenos tiroideos. Esto de acuerdo con el tipo de célula linfocitaria presente y desarrollando una enfermedad autoinmune. Este estudio tiene el propósito de analizar las diversas manifestaciones clínicas que presentan los pacientes diagnosticados con tiroides de Hashimoto y cuál es su nivel de confluencia, basándonos en varios factores como pueden ser la edad, el sexo, y la presencia de anticuerpos. Por ello, las pruebas de serología, de autoinmunidad y funcionalidad son fundamentales. Entre ellas encontramos, como ya lo mencionaba, anticuerpos peroxidasa, el valor cuantitativo de TSH, el valor de T3, T4, exámenes ecográficos y su posterior estudio citológico por aspirado de aguja fina para determinar el rango de malignidad. Como objetivo de este estudio tenemos el objetivo general, analizar la constancia de las características clínicas, como lo mencionaba antes, edad, sexo, presencia de nódulos y nivel de anti-TPO, así como la función tiroidea. Y como objetivo específico tenemos analizar la eficacia de los sistemas de evaluación de riesgo, como TIRAT, como PETSTA, en el caso de las pruebas citológicas, en la identificación y el seguimiento de los nódulos tiroideos en pacientes con tiroides de Hashimoto. Además, a analizar el papel de los estudios ecográficos en la detección y valoración de los nódulos tiroides en pacientes con tiroides de Hashimoto. Como metodología, nuestro estudio es observacional y retrospectivo en una muestra de 72 pacientes con tiroides de Hashimoto. Nuestros criterios de inclusión abarcan todos los pacientes diagnosticados con tiroides de Hashimoto. Y como criterio de exclusión tenemos los pacientes que no tengan resultados de anti-TPO, aquellos que no posean pruebas de ultrasonido de tiroides o pruebas de función tiroidea, y aquí iría en contraparte con el segundo objetivo, que es valorar el papel que desarrollan las evaluaciones ecográficas. A su vez, el diagnóstico patológico. No, pues, también vamos a descartar aquellos que hayan padecido de cáncer previo al diagnóstico de tiroides de Hashimoto, así como aquellos pacientes que se hayan realizado con anterioridad una tiroidectomía tanto parcial o hemiparcial. Y por último, en el análisis estadístico, vamos a comparar las variables mediante la prueba de chi cuadrado. En cuanto a las alteraciones clínicas en tiroiditis de Hashimoto, en la función tiroidea, el 90.3% de los pacientes se presentaron con un hipotiroidismo clínico, mientras que el 4.2% tuvieron hipotiroidismo subclínico y el 5.6% de los pacientes fueron eutiroides. En cuanto a las características ecográficas, un total del 66.7% de los pacientes evaluados presentaban nódulos en la glándula tiroides. Y como lo vamos a revisar más adelante, estos nódulos fueron evaluados su malignidad con los criterios de TIRATS. En cuanto a las características serológicas, los valores promedios de anti-TPO en la muestra fueron de 569.779 unidades por ml. La periodicidad de las características clínicas de la tiroiditis de Hashimoto. Para la variable de edad, se observó que la muestra está distribuida de la siguiente manera. El 20.83% de los sujetos tienen edades entre 18 y 35 años. El 20.83% está en el rango de edad entre los 35 y los 45 años.
El 44.44% de los sujetos tienen edades de entre 45 y 65 años. Algo a recalcar en este grupo de edad entre los 45 y 65 años fue que la mayor cantidad de estos pacientes fueron de sexo femenino, las cuales presentaron en su gran mayoría un hipotiroidismo clínico. El 9.72% de las muestras tienen más de 65 años y solo el 4.17% de los sujetos tienen menos de 18 años. La periodicidad de las características clínicas de la tiroiditis de Hashimoto. En cuanto a las variables presentes de anti-TG, el 83.33% de la muestra no presenta anticuerpos anti-TG y el 16.67% muestra la presencia de anti-TG. En cuanto a las variables de anti-TPO, se observa una amplia gama de valores, desde un mínimo de 48.000 hasta un máximo de 1.544.000. Algo interesante es que en esta cuestión del anti-TG y el anti-TPO se realizó la prueba del chi cuadrado, en los cuales los resultados concluyeron que el anti-TG no tiene una relación directa con cuanto a la edad y el anti-TPO no tiene una relación directa con el anti-TG. Continuamos con la segunda parte de la periodicidad de las características clínicas de la tiroiditis de Hashimoto. En cuanto a la variable de diagnóstico citológico, se van a presentar 7 categorías de diagnóstico citológico. Entre ellas se incluyen Bethesda 2, Bethesda 3, no realizado, PAF benigno, TIRADS 2, TIRADS 3 y TIRADS 4. La categoría de no realizado tiene la frecuencia más alta, seguida por TIRADS 2 y Bethesda 2. Entre los 48 pacientes que presentaban nódulos, el 7% de ellos fue clasificado como TIRADS 2. Apenas el 1% alcanzó la categoría de TIRADS 3 y el 3% fue clasificado como un TIRADS 4. Discusión. En la discusión sabemos que los resultados obtenidos en este estudio refuerzan la relación entre la tiroiditis de Hashimoto y los factores clínicos, tales como el sexo, la edad y la función tiroidea. Se observa una alta prevalencia de hipotiroidismo clínico con prevalencia o predominio en mujeres de entre 45 y 65 años. Esto concuerda con estudios previamente realizados y se afirma y se corrobora esta información. Además, más de la mitad de los pacientes que presentaron nódulos tiroides, aunque sin un riesgo significativo de malignidad según la clasificación de TIRADS, estos hallazgos subrayan la importancia del monitoreo ecográfico y serológico en el diagnóstico y manejo de la enfermedad, permitiéndonos las intervenciones tempranas y tratamientos más efectivos en una población. En modo de conclusión, sabemos que la tiroiditis de Hashimoto fue más frecuente en el sexo femenino, con una gran diferencia y en un rango de edad entre 45 y 65 años, lo que corrobora estudios previamente realizados. De la totalidad de los casos, la mayoría de los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Hashimoto tuvieron hipotiroidismo subclínico que evolucionó a un hipotiroidismo clínico. Sin embargo, gracias a su tratamiento con fármacos, lograron estabilizar la función tiroidea. La cifra de pacientes con nódulos abarca más de la mitad, aunque en aquellos casos donde se realizaron exámenes citológicos no se reportaron indicios de malignidad. Y por último, aquellos pacientes a los que se les realizó un estudio ecográfico y una valoración en el sistema de TIRADS no tuvo resultados de nódulos que ameriten una extirpación o comprometan la calidad de vida del individuo por el que haya que realizar algún tipo de intervención. Y por último, los agradecimientos. Principalmente nos gustaría agradecer al doctor Víctor Alfonso Álvarez por su valioso apoyo y guía a lo largo de la realización del proyecto. Su experiencia y la dedicación fueron esenciales para el desarrollo de nuestra investigación. Extendemos también nuestro reconocimiento a Álvarez Medical Center por su respaldo y facilitar el acceso de la información clave que nos permite llevar a cabo este estudio de manera efectiva y significativa. Y por último, a todos los médicos que con su grata enseñanza y compromiso diario nos van a motivar y nos inspiran a convertirnos en profesionales dedicados al cuidado de salud y bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos que haya sido enriquecedor
nuestra investigación y nuestra exposición del mismo caso.